Hola, espero que estén muy bien. Yo soy Gabriela, si todavía no me conocen, y en este video les voy a hablar de la energía del planeta Venus. Les voy a dar como una introducción a lo que es esta energía, un resumen breve, porque en las próximas semanas estaré publicando Venus en los 12 signos, casas y aspectos. Entonces, bueno, me parece que está bueno primero dar una introducción para luego sí poder seguir avanzando en el tema. Venus en astrología rige el principio de la energía femenina y además digamos, este planeta describe o habla de cómo nos abrimos a recibir, habla de nuestra receptividad, esto de lo femenino que se abre como una flor, ¿no? Que se abre de manera muy sutil a los estímulos externos. Entonces, Venus en cada uno de los 12 signos se abre de una manera particular, y eso tiene que ver también con abrirse a lo que genera un disfrute, a lo que genera placer, a lo que permite el despliegue sensorial, ¿no? Entonces podríamos decir que Venus se abre a lo que gusta. Esta energía habla de lo que nos gusta, de lo que valoramos. Se suele asociar a la energía de este planeta con la energía, o sea, como si fuera el planeta del amor, y es cierto. Solo que acá hay que aclarar algo muy importante, que es el amor a veces se cree que es despertado en nuestra vida, o es más bien viene a ser jugado por un otro, por algo externo, una persona que nos despierta amor. Pero Venus nos conecta primero con el amor propio, interno, con la valoración personal, nos permite descubrir cuáles son nuestros recursos, lo que valemos realmente, ¿sí? Nos permite hacer cuerpo y tomar conciencia de nuestra potencia, nuestro valor, para luego, sí, desde ahí, sabiendo también lo que nos gusta, lo que nos equilibra, para luego desde ese lugar, desde ese eje interno personal, poder abrirnos a la vincularidad con otras personas que nos estimulan y nos traen eso que queremos recibir, ¿sí? Encontrar primero el equilibrio adentro para luego sí abrirnos de forma equilibrada, balanceada, armoniosa a los vínculos con otras personas que aparecen en nuestra vida, que nos estimulan eso que nos gusta, de esa manera que nos gusta, ¿sí? Entonces Venus habla de nuestra valoración interna, de lo que nos gusta, del tipo de estímulos que nos hacen abrirnos y de la forma en la que nos vamos a abrir a esos estímulos. Venus rige a dos signos, rige a Tauro, otorgándole una mirada panorámica y terrenal que permite descubrir mediante el despliegue sensorial estímulos que generan placer, que generan ganas digamos, de incorporar eso que estimula y da placer, que permite la acumulación de energía, permite la generación de potencia, de masa corporal, ¿sí? Entonces Venus en Tauro nos conecta con eso, con descubrir qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos incorporar, qué es lo que necesitamos. Es una mirada muy práctica, muy desde el plano de la materia. Y en Libra, Venus lo que hace es otorgar una capacidad, una visión panorámica, pero más desde el plano intelectual, objetivo, mental. Entonces en Libra lo que hacemos, o Libra más bien lo que propone, es una observación del entorno, pero mucho más elevada, que permite, una vez que hubo un contacto con esto que propone Tauro, que es con la valoración personal, con saber lo que queremos incorporar, en Libra es como una mirada más elevada, sabiendo lo que valgo, qué es lo que, con qué siento que puedo resonar afuera, con qué siento que puedo equilibrar, ¿sí? Es como, a partir de Libra, esta mirada objetiva permite descubrir que hay una otra persona que me constituye, que me equilibra, ¿sí? Que me permite balancearme. Es como abrirnos a un estímulo, porque primero hubo ya una exploración de la parte de la energía de Tauro. Como para cerrar la idea, Venus primero nos permite conectar con la valoración interna, la valoración personal, para luego abrirnos al estímulo de de una otra persona que nos constituye, que nos equilibra, que nos permite además descubrir que somos también en ese estímulo. No es que vamos a quedar fijos. En Libra hay una interacción, hay un diálogo, hay un balance, hay un encuentro, una distancia que permite observar las diferencias que constituyen a su vez. Entonces Venus es un planeta que nos conecta, podríamos decir, con estas dos etapas, ¿sí? De la energía de la valoración personal y la valoración de una otra persona, como algo que está en nuestra vida también. Y para cerrar, les cuento que en las próximas semanas voy a estar sacando los videos de Venus por signo,
que vendrían a representar la forma en la que este personaje Venus se expresa, se manifiesta por casa, que es el área de experimentación de nuestra vida, en la que esta energía va a tener más potencia, y por aspectos, que digamos es la energía de otros planetas en relación con nuestro Venus, que le da tintes y complejidades particulares a nuestra energía venusina. Así que bueno, espero que este resumen les sirva, les sea útil. Si les gustó, pueden comentar, pueden compartir, dar me gusta, pueden suscribirse a este canal si todavía no lo hicieron, y si ya lo hicieron les agradezco un montón. Quedo a la espera de los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Les dejo un abrazo grande.